En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a este subprograma Viva y Eficaz. Estamos estudiando, leyendo, escudriñando el Evangelio según Juan. Estamos en el capítulo 6. En el capítulo 5 el Señor habla del testimonio de las Escrituras, del testimonio de Juan, del testimonio de Moisés, que daba testimonio en sus escritos que Él era el Mesías, y el Señor también apela al testimonio de su Padre, al testimonio de las obras portentosas y maravillosas que Él había hecho, y también el Señor habla de que Él nunca obró independientemente del Padre, ni nunca enseñó y habló independientemente de las palabras del Padre. Ahora entramos al capítulo 6 del libro de Juan, amados hermanos, amigos y hermanas. Alimentación de los 5,000 personas. Capítulo 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud que veían señales que hacía con los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la fiesta de la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esta multitud de gente? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y Jesús tomó los panes, dio gracias y los multiplicó, y así alimentó a esa multitud. Hay algunos datos importantes aquí que quisiéramos analizar. En el capítulo 6, verso 1, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías. Hay una nota aquí en esta Biblia, porque tengo una Biblia anotada con ciertos breves comentarios. Dice así en el verso capítulo 6:1: mar de Galilea, mar de Tiberías, lago de agua dulce que mide unos 21 kilómetros de largo por 13 kilómetros en la parte más ancha. Los romanos lo llamaban lago de Tiberíades en honor al emperador romano Tiberio, cuyo nombre también había sido dado a una ciudad situada al margen sudoriental del lago. Pero tradicionalmente, históricamente, se le llamaba al lago, como era bastante grande, se le llamaba Mar de Galilea. Era un lago que tenía muchos peces,
donde el mismo Señor había hecho algún milagro respecto a la pesca. Y se le llamaba de Tiberías en honor a Tiberio, porque los romanos eran los que era el imperio que había conquistado todas esas regiones. Era un imperio que había conquistado muchas naciones. Y le seguía gran multitud porque siempre anduvieron estas multitudes tras del Señor a causa de los milagros. Respecto a este asunto de la multitud, cómo la gente seguía a Jesús, quiero yo hacer un breve comentario. He escuchado por la radio, por la televisión y en los púlpitos que hay predicadores que dicen que los milagros no producen la fe en la persona de Jesucristo. Eso no es del todo cierto. Jesús dice en el capítulo 5 de este libro de Juan que los milagros son señales, son como parábolas que nos enseñan quién es Jesús, quién es Dios. Y son parábolas que nos hablan de la gracia, de la misericordia, del socorro divino, porque ciertamente las personas que eran sanadas por Jesucristo, lo que estaban recibiendo era el socorro de Dios, la acción liberadora de Dios para sanarlos. Y la gente por gratitud seguía a Jesús y creía en Jesús. Así que los milagros son señales y son manifestaciones divinas. Y a lo largo de toda la historia, los milagros han manifestado ciertas características divinas. El pueblo de Israel en la antigüedad creyó en un Dios que se manifestó de una manera poderosa. Sabían que Dios era todopoderoso por los actos milagrosos que Él hizo en la historia de Israel. En la venida de Cristo, Cristo continuó haciendo estos actos portentosos y maravillosos y la gente creía en Él. Era una grande multitud que iba en pos de Cristo, porque veían las señales que Él hacía en los enfermos, porque había una gran necesidad de que los enfermos fueran sanados, porque en aquel entonces la medicina estaba en sus principios. A veces más bien la gente sufría mucho a manos de los médicos. Entonces la gente venía a Cristo y Cristo se compadecía de la gente, de su condición, cómo estaban sufriendo por sus enfermedades. Y el Señor hacía milagros creativos porque sanaba a cojos y a mancos y también sanaba a personas que eran ciegos de nacimiento. Y estas personas, a causa de la manifestación de la gracia, de la misericordia y también del poder de Dios, se convirtieron a Jesús. Así que los milagros son señales para que la gente crea. De la misma manera que Moisés hizo señales para que el pueblo de Israel creyese en Dios. Las plagas que vinieron sobre Egipto, el hecho de cómo Dios abrió el mar para que el pueblo de Israel pasara en seco,
y cómo Dios cerró el mar para que los ejércitos del faraón perecieran y se ahogaran. Todas estas manifestaciones del poder de Dios, discernidas con sabiduría, con inteligencia, discernidas correctamente, nos conducen a un Dios que interviene en la vida del hombre, que rescata y libera al hombre de los grandes peligros y de la muerte, y que el Señor interviene en el cuerpo de nosotros para la sanación, para que seamos liberados de las enfermedades. El Evangelio precisamente habla de esto. El Evangelio no solamente es el perdón de los pecados, no solamente es la manifestación liberadora de Dios de la condenación y de las consecuencias del pecado, sino que también el Evangelio incluye la liberación del cuerpo humano. El Señor sana las enfermedades. El Salmo 103 dice de esta manera: Él es quien perdona todos tus pecados. Es una referencia a la obra de Jesucristo en la cruz, donde el Señor llevó sobre su propio cuerpo los pecados de nosotros, y el Señor sufrió el castigo en sí mismo, en su cuerpo, el castigo que merecían nuestros pecados. Pero el texto no termina allí. El texto dice: y Él es el que sana todas tus dolencias y el que rescata del hoyo, del peligro, tu vida, el que te corona de favores y de misericordias y sacia de bien tu boca, proveyendo el alimento diario para que nos rejuvenezcamos como el águila. En Isaías también se menciona que la obra redentora de Cristo incluye también el hecho de que el cuerpo humano es beneficiado, porque por sus llagas nosotros somos curados. Bien, estoy tratando de explicar que los milagros producen una fe genuina en Dios. Por supuesto, amado hermano y hermana y amigos, hay personas que reciben el beneficio de la sanidad física de sus cuerpos y en ellos no hay gratitud. Y no forzosamente por haber recibido un milagro es que han creído en el autor de ese milagro, que es Dios, en este caso específico Jesucristo. Pero esos que no creen en Jesucristo y que han recibido milagros y sanidades del Señor son casos excepcionales, como en aquel caso cuando el Señor sanó a un hombre que tenía más de 30 años de estar enfermo, que fue a poner en mal a Jesucristo diciendo que Cristo lo había sanado el día sábado. Y en vez de hablar bien de Jesucristo, fue a la dirigencia política y religiosa de Israel para decir: Jesús fue el que me sanó el día sábado, y que por eso procuraban matar al Señor. Pero toda persona que recibe beneficio divino, si tiene suficiente luz, suficiente conocimiento y gratitud, eso provocará en él confianza en Dios, confianza en Cristo. Por supuesto que no toda sanidad, toda manifestación milagrosa puede producir una fe genuina en la persona de Cristo, pero fueron miles de las personas que creían en Cristo. El pueblo recibió a su Mesías y se benefició del poder de su Mesías, del poder sanador de su Rey prometido. Aquí tenemos pues a Jesucristo, y Juan dice que
que lo que Cristo hacía, sus milagros, sus prodigios, sus sanidades, esos milagros portentosos, la resurrección, eran señales, eran evidencias para el pueblo que señalaban que Jesucristo era Dios, que Jesucristo era el Mesías, era el Mesías prometido. Entonces, aquí tenemos que Jesús alzó sus ojos sobre esa multitud de personas. Además de sanarlas, Él tuvo compasión. Él vio que esas personas necesitaban alimentarse. Y dice, cuando alzó, versículo 5, Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? El Señor no los quería mandar en ayunas. El Señor quería alimentarlos. Y entonces empezaron a hablar de recursos, de dinero, para ver si tenían suficientes dinero para comprar para esa multitud. Era imposible que tuvieran ese dinero. Apenas tenían una bolsita con algunas monedas. Entonces, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto? ¿Qué es esto? 2 pececillos no alimentaban a una persona. Ahí eran como 5,000 personas, quizás más, porque solo se contaba a los varones. Allí habían mujeres, madres de muchos niños que correteaban por ahí. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en el lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierdan. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. Este milagro de la vida, el resto del capítulo que lo vamos a ver mañana, amigos, hermanos y hermanas, es la explicación de este milagro, donde Jesús toma este milagro como una parábola para decir de que Él es el pan de vida que ha descendido del cielo para que los seres humanos sean salvos y para que Cristo perdone los pecados de todos nosotros. Así que mañana vamos a estudiar la explicación que Cristo da de este milagro de los panes multiplicados y de los peces y de la alimentación de 5,000 varones. Hasta mañana, lo espero a usted y Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.